Shalom Israel, continuamos con el tratado de Rosh Hashanah en el Talmud Babli, y nos quedamos en el 4a, verso 14. 4a, verso 14 nos quedamos, Misajín. El rabino Shimón dice, uno transgrede la prohibición de retrasar, no cuando ya han pasado 3 festividades, sino cuando ya han pasado 3 festivales, 3 Moadín en su orden correcto, es decir, Pesa, Shavuot y Sukkot. Con Pesa primero, y también el rabino Shimon ben Yochai diría, las Moadín que deben pasar antes de que una persona sea responsable de violar la prohibición de retrasar, son a veces 3, a veces 4 y a veces 5. ¿Cómo es eso? Si uno hizo su voto antes de la pesa, son 3, ya que puede retrasar su ofrenda hasta la Moed de Sukkot. Si hizo su voto antes de Shavuot, son 5, ya que el conteo de 3 Moadín comienza solo desde la próxima Pesaj. Y si hizo su voto antes de la Moed de Sukkot, son 4. Los jajamín enseñaron en una baraita con respecto a aquellos que son responsables de los votos de pago monetario o de votos de valuación o dedicaciones o de consagraciones, ofrendas por el pecado, ofrendas por la culpa, holocaustos, ofrendas de shalom, votos de caridad, diezmos, ofrendas de primogénitos, diezmos de animales o la ofrenda de Pesaj, o para las cosechas, las gavillas olvidadas o los productos de la esquina del campo. 3 obsequios agrícolas obligatorios que se deben dar a los pobres. Una vez que hayan pasado 3 Moadín, transgredirán la prohibición. No se demorará. El rabino Shimón dice, estas 3 Moadín deben estar en su orden correcto, con la Moed de Pesaj primero. Rabino Meir dice, una vez incluso una Moed ha pasado, uno transgrede la prohibición. No demorarás. El rabino Eliezer ben Jacob dice, una vez que han pasado 2 Moadín, uno transgrede la prohibición. No se demorará. El rabino Eleazar, hijo del rabino Shimón, dice, una vez que la Moed de Sukkot ha pasado, uno transgrede la prohibición. No se demorará. La Gemara procede a explicar las diversas opiniones. ¿Cuál es la razón de ser del primer Tanaj? Desde el capítulo entero de Devarim, capítulo 16, acaba de concluir una discusión de las 3 Moadín de peregrinación, porque después de afirmar 3 veces al año, se presentarán todos tus varones delante del Adón tu Elohim. Devarim 16:16. Yo necesito la Torah a escribir de nuevo en la Moed de Pesaj y en la Moed de Shavuot y en la Moed de Sukkot, y no aparecerán delante del Adón con las manos vacías. Devarim 16:16. Más bien, aprenda de aquí que el verso viene a enseñar con respecto a la halajá. Escuchó bien, la halajá de no se demorará.
que uno transgreda la prohibición a menos que estos 3 Moadín hayan pasado. Y el rabino Shimón, quien dijo que uno no transgrede la prohibición de demorar a menos que estas 3 Moadín hayan pasado en orden, dice en explicación de su opinión, no era necesario que el verso dijera nuevamente en la Moed de Sukkot, que estaba hablando el texto inmediatamente anterior. ¿Por qué? Entonces se afirma, es para enseñar que este debe de ser el último, es decir, que los 3 Moadín deben pasar en orden para que Sukkot sea el último de los 3. Y el rabino Meir, quien dice que uno transgrede la prohibición de retrasar tan pronto como haya pasado una Moed, ¿cuál es la razón de su opinión? Es como está escrito. Pero al lugar que el Adón tu Elohim escoja de todas tus tribus para poner su nombre, allí lo buscarás, en su morada, y allí vendrás, y allí deberás, y de allí traiga sus holocaustos y sus sacrificios y sus diezmos, y las ofrendas de sus manos, y sus votos, y sus ofrendas de regalos, y las primicias de sus rebaños y sus rebaños. Devarim 12, versos 5 y 6. Esto enseña que uno transgrede la prohibición si no trae las ofrendas de las que es responsable, tan pronto como haya llegado el momento de que allí vendrás. Es decir, en el primer Moed, en la primera Moed. La Gemara pregunta, ¿y los rabinos qué dicen que uno transgrede la prohibición de demorar solo después de que haya pasado 3 Moadín? ¿Cómo entienden este verso? La Gemara responde. En su opinión, este verso enseña que hay una misma positiva para llevar las ofrendas de votos en el primer Moed. Sin embargo, si uno no lo trajo, no ha transgredido la prohibición de demora o de demorar, aunque no ha realizado la misma positiva. La Gemara pregunta, ¿y cómo contrarresta este argumento el rabino Meir? La Gemara responde, él diría que dado que la Rajamín dice a uno que traiga la ofrenda en ese momento y él no la trajo, automáticamente es responsable de transgredir la prohibición, no se demorará, ya que ha perdido el tiempo establecido por la Torá. La Gemara pregunta, ¿y el rabino Eliezer ben Jacob, quien dijo que se transgrede la prohibición de retrasar una vez que hayan pasado 2 Moadín, cuál es la razón de su opinión? La Gemara explica. Es como está escrito, estas cosas que harás, Aladón, en los tiempos señalados, además de tus votos y tus ofrendas de regalos, por tus holocaustos y por tus ofrendas de comida, y por tus ofrendas de bebida, y por sus ofrendas de shalom, en Números 29:39. De acuerdo con este verso, Misajín, el tiempo establecido para la emisión de votos es en los tiempos señalados. Las Muadín, y en el número mínimo de veces señaladas en plural es 2. La Gemara pregunta, ¿y cómo entienden los rabinos este verso? La Gemara explica. Dicen que el término tiempos señalados es necesario para las enseñanzas del rabino Yona. Como dijo el rabino Yona, todas las festividades, todas las Moadín, se equiparan entre sí, en la medida en que todas las cabras traídas como ofrendas por el pecado, en las Moadín expiaron por la impureza del templo y sus objetos sagrados.
al igual que la cabra traída como ofrenda por el pecado en la luna nueva. La Gemara pregunta aún más. Y el rabino Eleazar, hijo del rabino Shimón, quien dice que una vez que la Moed de Sukkot ha pasado, uno transgrede inmediatamente la prohibición de demorar. ¿Cuál es la razón de su opinión? La Gemara explica. Es como se enseña en una baraíta. Rabí Eleazar, hijo de Rabí Shimón, dice, no fue necesario que el verso de mención de la Moed de Sukkot, porque está Devarim, Deuteronomio 16:16, de los cuales el inmediato, el texto anterior estaba hablando. Si es así, ¿por qué se dice? Es decir, que este Moed es lo que hace que se considera a uno tarde en cumplir su voto, ya que al final de la Moed debe de llevar todos sus votos actuales al templo, ya sea que haya hecho su voto poco antes de Sukkot o mucho más temprano. El rabino Meir y el rabino Eliezer ben Jacob, ¿qué exponen de este verso? En la Moed de la Pesaj y en la Moed de Shavuot y en la Moed de Sukkot, la Gemara explica. Requiere este verso para el halajá que el rabino Eleazar dijo que el rabino Oshaya dijo, como el rabino Eleazar dijo que el rabino Oshaya dijo, de dónde se deriva que la ofrenda de Shavuot tiene reparación los 7 días. Es decir, si uno falla para traer la ofrenda de Shalom de la Moed en la Moed del mismo, ¿tiene 6 días más para traerla? El verso dice en la Moed de Pesaj y en la Moed de Shavuot y en la Moed de Sukkot, equiparando así la Moed de Shavuot con la Moed de Pesaj. Así como la Moed de Pesa tiene reparación los 7 días, así como la Pesa dura 7 días, la Moed de Shavuot tiene la reparación los 7 días durante la semana siguiente a la Moed de Shavuot. La Gemara pregunta, si es así, dibuje una analogía de la Moed de Shavuot al festival de Sukkot, que también se menciona muy cerca de él, y diga, al igual que a continuación en Sukkot, la ofrenda puede llevarse durante 8 días, así también aquí en Shavuot. Debería ser posible llevar la ofrenda durante 8 días. La Gemara rechaza esta sugerencia. Esto no es así, ya que incluso en Sukkot la ofrenda de Shalom de la Moed puede llevarse solo durante 7 días, ya que el octavo día es una Moed separada en sí mismo. La Gemara plantea una pregunta, pero no puede decir que decimos que el octavo día de la asamblea es una Moed en sí mismo, solo con respecto a Pe, Sayin, Resh, Kaf, Shin, Beit, un acrónimo que representa 6 aspectos únicos del octavo día de la asamblea. Pero con respecto al asunto de la reparación por no traer una ofrenda de Shalom de la Moed, todos están de acuerdo en que el octavo día de la asamblea sigue siendo un día de reparación para el primer día de la Moed de Sukkot. Como aprendimos en una Mishnah, si uno no trajo su ofrenda de Shalom de la Moed, el primer día de la Moed de Sukkot, todavía puede traer la ofrenda de Shalom de la Moed durante toda la Moed e incluso el último día de la Moed, ya que el octavo día de la asamblea se considera parte de Sukkot para este propósito. Si es así, tal vez la Moed de Shavuot se pueda comparar con la Moed de Sukkot, de tal manera que la ofrenda de Shalom
de la Moed de Shavuot también se pueda llevar durante 8 días? La Gemara responde, es preferible equiparar Shavuot a la Pesaj y no a Sukkot, debido al principio general. Si captaste muchas, no captaste nada. Si captaste pocos, captaste algo. Es decir, en caso de duda, elige el número más pequeño, ya que está incluido dentro del número más grande. La Gemara pregunta, pero si es así con respecto a que la Halajá escribió el Rajún, la Moed de Sukkot en este verso, la Gemara explica. Es dibujar una analogía de Sukkot a la Moed de Pesaj con respecto a un tema diferente. Así como la Moed de Pesaj requiere pasar la noche en Jerusalén y solo al día siguiente se puede volver a casa, así también la Moed de Sukkot requiere pasar la noche en Jerusalén antes de regresar a casa. La Gemara pregunta, y allí, con respecto a la Pesaj, ¿de dónde derivamos esta halajá? La Gemara explica, como está escrito sobre la ofrenda de Pesaj, y lo asarás y lo comerás en el lugar que el Adón tu Elohim escoja, y te volverás por la mañana e irás a tus tiendas. Devarim 16:7. La Gemara pregunta, y la primera, Tanán, de la Baraita y el rabino Shimón, ¿qué aprenden del verso? En la Moed de Pesach y en la Moed de Shavuot y en la Moed de Sukkot, Devarim 16:16, que no transgrede la prohibición de demorar solo después de que hayan pasado 3 moedín. ¿De dónde derivamos el halajá que la ofrenda de Shavuot tiene reparación durante 7 días? La Gemara responde, lo derivan de la que Rabá Bar Shemuel enseñó como lo enseñó Rabá Bar Shemuel. La Torá declara contar los días como se dice, un mes de días, números 11:20, y luego santificar un nuevo mes con ofrendas. Y la Torá también dijo que contará los días de la Pesaj, como se dice, contaréis 50 días, Vaikra 23:16. Y luego santifica la Moed de Shavuot con ofrendas. Así como el nuevo mes se santifica por la unidad de tiempo por la cual se cuenta, es decir, por un día también Shavuot se santifica por la unidad de tiempo por la que se cuenta, es decir, por una semana completa, ya que se declara, habrá 7 semanas completas, Vayikra 23:15. La Gemara pregunta, pero si es así, diga que la ofrenda de Shavuot puede ser reparada por solo un día, ya que Shavuot está determinado por un recuento de 50 días desde la Pesaj. ¿Cómo entonces se sabe que la ofrenda de Shavuot tiene 7 días para la reparación? Rabá dijo, eso quiere decir que solo contamos días hasta Shavuot, pero no contamos también semanas. Pero no contamos semanas. Pero el maestro no dijo, es una misma contar 50 días y también es una misma contar 7 semanas. Lo que enseña que la ofrenda de Shalom de la Moed presentada en Shavuot puede ser sacrificada por una semana entera. Y además está escrito en el verso, la Moed de las semanas, Shavuot, que enseña que una Moed que se establece a través de un recuento de semanas, se enseñó en la Baraita que uno se hace responsable de transgredir la prohibición de demorar si demora en traer el cordero de Pesaj.
La Gemara expresa su asombro por esta decisión. Pero ¿es el cordero de pesa apto para ser sacrificado en los otros muadín? El cordero de pesa tiene un horario fijo para ser traído el día 14 de Nisan. Si uno lo sacrificó, entonces lo ha sacrificado, pero si no lo sacrificó, queda excluido para siempre de cualquier uso. Rahizda dijo, el cordero de pesa se cita aquí sin ninguna razón. Es decir, la prohibición de demorar no es revelante para el cordero de pesa. Y este último se menciona en la Baraita solo porque las ofrendas de los primogénitos, los diezmos de los animales y el cordero de Pesaj a menudo se agrupan. Ra Sheshet dijo una explicación diferente. ¿Qué se entiende aquí por cordero de Pesaj? Es la ofrenda de Shalom que se coloca en lugar de un cordero de Pesaj. Si un cordero que había sido, apartado para ser sacrificado como ofrenda de pesa, se perdió, y su dueño tomó otro cordero y lo sacrificó como su cordero de pesa, y luego se encontró el primer animal, ahora debe de ser traído como una ofrenda de shalom. Esta oferta está sujeta a todos los halajot de la prohibición contra demoras. La Gemara pregunta, si es así, esto es lo mismo que las ofrendas de Shalom mencionadas anteriormente, y aún es redundante. La Gemara responde, la Baraita enseñó la halajá con respecto a las ofrendas de Shalom traídas en lugar de un cordero de Pesaj, y también enseñó la halajá con respecto a las ofrendas de Shalom traídas independientemente. La razón de esta repetición es que podría entrar en tu mente decir, dado que las ofrendas de Shalom se colocan en lugar de un cordero de Pesaj, son considerados como el cordero de Pesaj mismo, por lo que uno transgrede la prohibición de retrasar tan pronto como haya pasado una moed. Por lo tanto, la Baraita nos enseña que esto no es así, ya que incluso este tipo de ofrenda de Shalom se trata como las otras ofrendas y no hay responsabilidad hasta que hayan pasado 3 muadín. La Gemara pregunta, ¿de dónde se derivan estos asuntos que todas las ofrendas y votos enumerados anteriormente en la Baraita están sujetos a la prohibición de demorar? Como los Jajamín enseñaron en una Baraita, el verso dice, cuando hagas un voto al Adón tu Elohim, no demorarás en pagarlo, porque el Adón tu Elohim seguramente lo requerirá de ti, y sería pecado en ti. Devarim, Deuteronomio 23-22. De las palabras, cuando harás un voto, deriva de solo el halajá, en el caso de una ofrenda de voto, donde uno dice, me comprometo a traer una ofrenda, asumiendo así la responsabilidad personal de traer una ofrenda, sin importar lo que pase. Le sucede a cualquier animal en particular. Pero en cuanto al caso de una ofrenda de regalo, uno dice, me comprometo a traer este animal como ofrenda. Él asume la responsabilidad solo de traer ese animal en particular, sin asumir la responsabilidad general de traer una ofrenda. ¿De dónde deduzco que esto también está incluido en la prohibición de retrasar? La Gemara ahora analiza las palabras de Devarim 23-22.
citadas anteriormente y observa cada componente. Aquí se dice voto y se dice en otra parte, pero si el sacrificio de su ofrenda sea un voto o una ofrenda de regalo, Vaikra 7:16, así como una ofrenda de regalo está junto con el voto y está gobernada por el mismo halajá, así también aquí una ofrenda de regalo lo está junto con el voto y está gobernada por el mismo halajá. El verso continúa. Aladonto Elohim. Esto se refiere a varios tipos de consagraciones que se asignan al mandamiento del templo. Evaluaciones, valoraciones, dedicaciones y consagraciones. No retrasarás el pago. Enseña que uno viola la prohibición de retrasarlo si se demora en pagarlo, pero no si se demora en pagar su sustituto, como se explicará a continuación, porque la odontología seguramente lo requerirá de ti. Viene a incluir todas las demás cosas que uno debe traer. Estas son ofrendas por el pecado, ofrendas de culpa, holocaustos y ofrendas de shalom. Las palabras en el verso para el Adonto Elohim son una frase aparentemente superflua que de hecho incluye cosas adicionales en la prohibición. Estos son votos de caridad, diezmos y ofrendas primogénitas. De ti, esto viene a incluir otros artículos que uno da por uno mismo en aras de una misma, es decir, espigas, gavillas olvidadas y productos de la esquina del campo, y sería pecado en ti. Esto enseña que el pecado de demora estaría en usted, pero no habría pecado en su ofrenda. Es decir, la ofrenda no está descalificada debido a la demora. La Gemara aclara ciertos puntos en la Baraita. El maestro dijo, citando la Baraita, no demorarás en pagarlo. Enseña que uno viola la prohibición si demora en pagarlo. Es decir, la oferta original o la ofrenda original, pero no si se demora en pagar su sustituto. Es decir, un animal que sustituyó a su ofrenda. La Gemara pregunta, ¿un sustituto de qué ofrenda? Si usted dice que la baraíta está hablando de un sustituto de una ofrenda quemada o una ofrenda de shalom, es decir, si un animal fue apartado para servir como ofrenda quemada u ofrenda de shalom y se perdió, y un sustituto fue puesto a un lado en su lugar, y luego el animal original fue encontrado y sacrificado, en ese caso el sustituto se sacrifica al igual que el primero, por lo que ciertamente está sujeto a la prohibición de retrasarlo. Si la baraíta se refiere a un sustituto de una ofrenda por el pecado, es decir, si un animal se dejó de lado como una ofrenda por el pecado y se perdió, y un sustituto se dejó de lado en su lugar, y luego se encontró el animal original y sacrificado, en ese caso, el sustituto se deja morir, ya que se ha descalificado y ya no se puede sacrificar en el altar. Siendo este el caso, no hay razón para decir que está sujeto a la prohibición de demoras. Más bien, ¿a qué se refiere el sustituto en la baraíta? Es el sustituto de una ofrenda de agradecimiento, como enseñó el rabino Hiyam en una baraíta. En el caso de una ofrenda de agradecimiento que se mezcló con su sustituto, es decir,
uno sustituyó un animal por uno designado como ofrenda de agradecimiento, en cuyo caso ambos animales se consideran consagrados. Y luego el animal original y su sustituto se mezclaron entre sí, y uno de ellos murió. No hay remedio para el otro, por lo que debe dejarse pastar hasta que se manche. La Gemara explica, ¿qué puede haber hecho con el animal restante? Si usted dice que puede sacrificarse y sacrificar el pan con él, es decir, los 40 barras de pan que se traen como ofrenda junto con el componente animal de las gracias, de toda ofrenda. Tal vez este animal o estos animales es no el que tenía originalmente, se dejó de lado, sino más bien el sustituto. Y la regla es que el sustituto se sacrifica como la ofrenda de agradecimiento, pero sin pan. Si dice que debe sacrificarlo sin pan, tal vez sea la ofrenda de agradecimiento original, que debe traerse con pan. Este, entonces, es el sustituto que la baraíta dice que no está sujeto a la prohibición de demorar. La Gemara plantea una dificultad, pero dado que el animal no está en condiciones de ser sacrificado, ¿por qué necesito un verso especial para excluirlo de la prohibición de demorar? En cualquier caso, no se puede sacrificar en el altar, no lo que no es necesario afirmar que no está incluido en la prohibición. Rash Eshed dijo, en realidad se puede decir que el verso viene a explicar el sustituto de una ofrenda quemada o una ofrenda de shalom. Y aquí estamos lidiando con un caso en el que dos muadín ya pasaron, desde el momento en que uno había consagrado el animal original, pero no lo trajo al altar, y se manchó, y lo redimió reemplazando con otro animal, según sea necesario. Y luego pasó otra moed, y aún no trajo el sustituto al altar. En ese caso podría entrar en su mente que decir que desde este segundo animal viene en lugar de la primera uno, ya que se consagró como un sustituto de la misma, que debe ser considerado como uno de los que tienen tres marín ya pasados. Por lo tanto, el verso nos enseña que esto no es así. Por el contrario, las tres muadín se cuentan desde el momento de la consagración del animal de reemplazo. La Gemara pregunta, esto responde a la pregunta de cuál sustituto del baraíta se refiere al acuerdo con la opinión de los rabinos. Pero de acuerdo con la opinión de Rabí Meir, quien dijo, una vez incluso el primer Moed ha pasado, uno transgrede la misma. Usted deberá no se demore. ¿Qué hay para decir aquí? Rab dijo, aquí estamos lidiando con un caso donde el animal original se manchó durante la Moed y uno lo redimió reemplazándolo con otro animal. Y la Moed pasó sin que ese animal fuera sacrificado. En ese caso, podría entrar en su mente que decir que desde este segundo animal viene en lugar de la primera, y el primero ya había sido consagrado antes a la Moed, que debe ser considerado como uno de los que todo en una Moed haya pasado, para que transgreda la prohibición de retrasar. Por lo tanto, el verso nos enseña que este no es el caso. Por lo contrario, una Moed completa debe pasar por el animal de reemplazo. Se enseñó en la baraíta. El verso dice, y sería pecado en ti.
que enseña que el pecado de mora sería pecado en ti, pero no habría pecado en la ofrenda. Es decir, la ofrenda sería no quedar descalificado debido a la demora. La Gemara pregunta, ¿es a partir de aquí que esto se aprende, pero no se deriva de la declaración de Ajerín? ¿Cómo se enseña en una baraita? Ajerín decir que uno podría haber pensado que el primogénito de los animales después de su primer año pasó, tiempo durante el cual no fue sacrificado, deben de ser como las cosas consagradas que ser, han de ser eliminado debido a un defecto y por lo que se es descalificado de ser llevado al altar. Por lo tanto, el verso dice, y comerás delante de Yahweh tu Elohim, en el lugar que él escoja para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y los primogénitos de tus rebaños y de tus rebaños, de Barín 14:23. Y poniendo así un animal primogénito al diezmo de grano, así como el diezmo no se descalifica al ser retenido de un año al siguiente, como se declara y explícitamente que los diezmos se pueden comer hasta el final de los 3 años. Tampoco se descalifica a un animal primogénito al retener de un año al siguiente, a pesar de la demora en ser llevado al altar. Por lo tanto, hay otra fuente para la halajá. La ofrenda en sí misma no se descalifica incluso si se llega tarde. La Gemara responde. La primera derivación citada fue necesaria si esta halajá se hubiera aprendido solo del caso de un animal primogénito. Podría entrar en su mente decir que esta halajá de que la ofrenda no está descalificada se aplica solo a un primogénito que no es para apaciguar, es decir, no es para expiar por cualquier pecado, ni siquiera por el descuido de una misma positiva, sino que es simplemente un regalo para el Cohen. Pero en cuanto a otros animales consagrados que apaciguan, ya que su función es expiar los pecados de sus dueños, se podría decir que no apaciguan cuando se les retrasa. Por lo tanto, el verso nos enseña que esto no es así. Por el contrario, las otras ofrendas tampoco se descalifican cuando llegan tarde. La Gemara pregunta además, pero aún así se puede argumentar que esta derivación es innecesaria, como esta halajá se deriva de lo que dijo Ben Asai, como se enseña en una baraita que Ben Asai dice. El verso dice, y si se come algo de la carne del sacrificio de su ofrenda de Shalom, en el tercer día no será aceptado, ni será imputado al que le ofrece, será pigul. Vaikra 7:18. ¿Con qué propósito dice el verso la palabra eso? Como en otros lugares dice, cuando hagas un voto al Adón tu Elohim, no demorarás en pagarlo, porque el Adón tu Elohim ciertamente requiere de ti, lo demandará de ti, y sería pecado en ti. Devarim 23:22. ¿Qué podría haber interpretado de este verso que incluso uno que es tarde en el pago de su voto está incluido en será no ser aceptado?
Por lo tanto, el verso dice eso. Esta, una ofrenda descalificada por intención impropia, pigul, está incluida en la halajá de no será aceptada. Pero el animal de alguien que está retrasado en pagar su voto no lo es, incluido en la halajá de no será aceptado. La Gemara rechaza lo que se dijo anteriormente. Más bien, la explicación del verso es la siguiente. La frase, y sería pecado en ti, viene a enseñar que habría un pecado en ti, pero que no habría pecado en tu esposa. Era necesario decir que la tardanza no se imputa a los otros miembros de la casa, de uno por la siguiente razón. Puede que se te ocurra decir, como dijo el rabino Yohanan, y algunos dicen que fue el rabino Eleazar, quien dijo, la esposa de una persona muere solo porque otros le demandan dinero y él no tiene medios para pagar. ¿Cómo se dice? Sobre alguien que se compromete a garantizar un préstamo. Si no tienes nada con qué pagar, ¿por qué debería quitarte la cama debajo de ti? Proverbios 22-27. El verso advierte a una persona que toma un préstamo que incurrir en deuda puede resultar en que uno pierda las mismas sábanas en las que duerme con su criador. La Gemara entiende esto homiléticamente. ¿Por qué deberías hacer que Elohim te quite a tu esposa? Es decir, la que comparte tu cama, para que muera. En consecuencia, podría decir que la esposa de uno también muere por esta transgresión. De la prohibición no se demorará, ya que uno no cumple con su compromiso. Por lo tanto, el verso nos enseña que esto no es así. Más bien este pecado se le atribuye solo a él. Los jajamín enseñaron en una baraíta. El verso dice, lo que se ha salido de tus labios, lo guardarás y harás como prometiste, como un regalo del Adón tu Elohim, que prometiste con tu boca, de Barim 23-24, lo que se ha ido de tus labios. Esta es una misbah positiva. Te quedarás. Esto es una prohibición, ya que la frase deberás guardar, la frase deberás guardar, es una advertencia para evitar pecar y hacer. Esta es una advertencia para que la corte te haga cumplir tu voto. Como has prometido, esto se refiere a una ofrenda de voto. Al Adón tu Elohim, esto se refiere a las ofrendas por el pecado, las ofrendas por la culpa, las ofrendas quemadas y las ofrendas de Shalom, enseñando que uno debe de cumplir su palabra y traerlas como un regalo. Esto se entiende en su sentido literal, que se refiere a una ofrenda de regalo. Lo que has prometido, esto se refiere a objetos consagrados para el mantenimiento del templo. Con tu boca, esto se refiere a los votos de caridad a los que uno se compromete con su boca. La Gemara aclara los detalles mencionados en esta baraíta. El maestro dijo, lo que se ha ido de tus labios. Esta es una misma positiva, porque necesito esta derivación. ¿No se deriva la misma positiva del verso? Y allí vendrás y allí traerás.
tus holocaustos y tus sacrificios y tus diezmos y la ofrenda de tu mano y tus votos y tus ofrendas y los primogénitos de tu rebaño y de tu rebaño, de Barín 12, 5 y 6. La baraíta continúa. Te quedarás. Esto es una prohibición. ¿Por qué necesito esta derivación? Esto se deriva del verso. No demorarás en pagarlo, de Barín 23, 22. Y hacer. Esta es una advertencia a la corte para que haga cumplir su voto. ¿Por qué necesito esta derivación? Esta regla se deriva del verso. Él ofrecerá, Vaikra 1:3. Como se enseña en una baraíta, el verso dice, Él lo ofrecerá, que enseña que debe ser obligado a traer su ofrecimiento. Uno podría haber pensado que podría haberse obligado a presentar su ofrenda o ofrenda incluso en contra de su voluntad. Por lo tanto, el verso dice, de acuerdo con su voluntad, Vaikra 1:3. ¿Cómo es eso? La corte lo coacciona hasta que dice, quiero traer la ofrenda. Ahora, dado que todos estos halajot ya se conocen de otras fuentes, ¿cuál es el punto de esta repetición? La Gemara responde, un conjunto de versos se refiere a un caso en el que uno dijo que prometió traer una ofrenda, pero aún no había reservado un animal, es específico, un animal específico para su voto. Y un conjunto de versos se refiere a un caso en el que él hizo a un lado un animal específico para su voto, pero no todavía sacrifica en el altar. Y es necesario enseñar la halajá en ambos casos, ya que la Torá nos había enseñado solo acerca de la halajá del caso en el que uno dijo que prometió traer una ofrenda, pero que aún no había apartado un animal específico para su voto. Uno podría haber dicho que solo en este caso ha transgredido porque no cumplió su palabra. Sin embargo, si lo ha quitado, si lo ha quitado de un animal específico para su voto, pero no todavía sacrifica en el altar, se podría decir que en cualquier lugar que sea está en la casa del tesoro, del Ar-Rajamín, como en el mundo y todo lo que pertenece a Elohim, y por lo tanto no hace ninguna diferencia si se demora en llevarlo al templo. Por lo tanto es necesario enseñar que incluso cuando uno no ha apartado a un animal específico, transgrede la prohibición. Y tenía la Torá y nos enseña. Solo en el caso en el que un conjunto de lado, un animal específico para su voto, pero no todavía sacrificado en el altar, uno podía haber dicho que solo tiene en ese caso se reveló porque él es mantener al animal por sí mismo, pero si dijo que se comprometió a traer una ofrenda, pero no todavía a un lado a un animal específico para su voto, se podría decir que su mera discurso no es nada. Y tampoco hay transgresión a condición de que en realidad no se ha destinado un animal. Por lo tanto, es necesario enseñar la halajá en ambos casos. La Gemara plantea una dificultad. ¿Cómo puede decir que la Gemara está lidiando con un caso en el que uno simplemente dijo que prometió traer una ofrenda, pero que aún no había apartado un animal específico? No se menciona una ofrenda de regalo en el verso y aprendimos en una Mishnah
¿Qué es una ofrenda de voto? Es una ofrenda de aquel que dice, corresponde a mí para traer una ofrenda quemada. ¿Y qué es una ofrenda de regalo? Es una ofrenda presentada por alguien que dice, en relación con un animal en particular, me comprometo a traer este animal como una ofrenda quemada. ¿Y cuál es la diferencia entre una ofrenda de votos y una ofrenda de regalos? Con respecto a las ofrendas de votos, si el animal murió o fue robado, el que hizo el voto está obligado a pagar una restitución por él. Se comprometió a traer una ofrenda quemada sin especificar el animal. Y por lo tanto, hasta que traiga esa ofrenda, no está exento de su obligación. Con respecto a una ofrenda de regalo. Sin embargo, si el animal murió o fue robado o fue robada, no está obligado al pago de la restitución para los que ya se comprometieron a traer un animal específico y que ya no es posible en el caso de una ofrenda de regalo. Entonces un animal específico ya debe haber sido dejado de lado como ofrenda. Rapp dijo, usted puede encontrar un caso de un regalo ofrenda en un animal específico aún si no ha sido anulado. Por ejemplo, cuando uno de ellos dijo, corresponde a mí para traer una ofrenda quemada a condición de que después de configurar un animal a un lado en cumplimiento de mi promesa, no voy a ser responsable de reemplazarlo, debe de ser robado el troquel animal. O la Baraita dijo, con tu boca, esto se refiere a los votos de caridad. Rabat dijo, en el caso de los votos de caridad, uno es responsable de inmediato si se demora aún distribuir la caridad que había prometido dar. ¿Cuál es la razón de esta halajá? Es que las personas pobres a quienes se les puede dar la caridad existen en todos los lugares, por lo que la caridad se les puede distribuir de inmediato, a diferencia de una ofrenda que debe de llevarse al templo. La Gemara pregunta, ¿es obvio que se debe dar caridad a los pobres sin demora? La Gemara explica, para que no digas que dado que la halajá relacionada con los votos de caridad está escrita en el pasaje que trata sobre las ofrendas, tal vez no se transgrede la prohibición de demorar hasta que hayan pasado 3 muadín, como es la halajá con respecto a las ofrendas. Por lo tanto, Raba nos enseña que esto no es así. Más bien allí con respecto a las ofrendas, de, del Rajún hizo que el tiempo de la transgresión dependiera del tiempo de las Madín, cuando uno debe de ir en peregrinación al templo. Sin embargo, aquí, con respecto a los votos de caridad, esto no es así porque las personas pobres que están listas para aceptar la caridad se encuentran en todos los lugares. Raba dijo, a pesar de que según la mayoría de las opiniones se transgrede la prohibición de retrasar solo después de que hayan transcurrido 3 muarín, una vez incluso en una moed ha pasado y no ha sacrificado las ofrendas que se comprometió a traer, él inmediatamente viola una misma positiva. La Gemara plantea una objeción de la siguiente misna. El rabino Yahoshua y el rabino Papeyas testificaron sobre la descendencia de las ofrendas de Shalom. Dijeron que si la madre animal fue consagrada antes de concebir o durante su embarazo, la descendencia también debe de ser sacrificada como una ofrenda de Shalom. El rabino Papeyas dijo, testificó que una vez tuvimos una vaca que fue sacrificada como ofrenda de Shalom y la comimos en la pesa de Besaf.
y comimos su descendencia como ofrenda de Shalom en la Moed, de es decir, en Sukkot. La Gemara aclara los detalles de esta historia. De acuerdo en la Pesaj, el rabino Pepeyas y su familia no sacrificaron a la descendencia, como se puede decir que el animal carecía del tiempo requerido, es decir, tenían menos de 8 días. Y está prohibido sacrificar un animal tan joven. Pero, ¿cómo podrían retrasar y el sacrificio de la descendencia de Shavuot, el primer Moed después de la Pesaj? Si de acuerdo con Raba que tendrían que violar una misma positiva tan pronto como pasó el primer Moed, Sevi dijo en nombre de Raba, por ejemplo, esto ocurre en un caso donde la descendencia estaba enferma en Shavuot y por lo tanto solo podía llevarse al altar en el próximo Moed. Ashid dijo una explicación alternativa. ¿Cuál es la declaración y comimos su descendencia como una ofrenda de Shalom en la Moed, viniendo a enseñar? Esto no se refiere a la Moed de Sukkot, que es la Moed habitual del término festival, más bien se refiere a la Moed de Shavuot. Por lo tanto, no hay ninguna dificultad aquí en absoluto. La Gemara pregunta, ¿y qué dice la otra Amora, Rab Sevi, a esto? Él argumenta que en cualquier lugar donde el Tan enseñó una halajá sobre la pesa, usando el término pesaj, él enseña la halajá sobre Shavuot, usando el término aseret, no el término haj. En tal contexto, el término haj está reservado exclusivamente para Sukkot. El Rabe dijo una vez que hayan pasado 3 Moadim, cada día transgrede la prohibición. No se demora. La Gemara plantea una objeción a lo que se enseña en la siguiente baraíta. En el caso de tan el primogénito de los animales y todos los animales consagrados una vez al año sin 3 Moadim han pasado o 3 Moadim han pasado sin un año que transcurre, el propietario transgrede la prohibición, no se demorará. La Gemara primero expresa su asombro ante la pregunta misma. ¿Cuál es esta objeción? ¿Cuál es la comparación entre este fallo y la declaración de Raba? Rab Kahana dijo, el que plantea una objeción aquí plantea una objeción válida. Y esta es la forma en que debe entenderse la pregunta. Desde el Tana, del Baraita, está buscando prohibiciones para añadir y muestra que la prohibición se aplica en los casos adicionales. Entonces, si Raba es correcto de dejar que la Tana del Baraita enseñan que una vez 3 festividades han pasado, transgrede la prohibición. Usted deberá, no se demoren, todos los días. Y como la otra Amora, Raba explica la Baraita. Él entiende que el Tana está tratando de establecer la acción solo como sujeto a una prohibición. Es decir, simplemente desea establecer los parámetros de la prohibición, pero una vez que la acción se establece como prohibida, no busca prohibiciones adicionales. La Gemara procede a discutir la discusión en sí, es decir, el baraíta antes citada que se afirma en el caso de tanto un primogénito animales y todos los animales consagrados una vez ha pasado un año, incluso
Si 3 Moadín han no aprobado o no ves 3 Moadín han pasado, incluso si no ha pasado un año entero. El propietario transgrede la prohibición, no se demorará. Por supuesto, es posible tener 3 Moadín sin un año. Lo encuentras porque 3 Moadín pueden pasar en medio año entre Pesa y Sukkot. Sin embargo, un año sin 3 Moadín, ¿bajo qué circunstancias se puede encontrar este caso? ¿Cómo puede pasar un año sin que pasen también 3 Moadín? La Gemara aclara la pregunta. Esto funciona bien de acuerdo con la persona que opina que se transgrede la prohibición de retrasar solo si los 3 Moadín han pasado en su orden correcto. Usted puede encontrar un año sin 3 Moadín en el orden adecuado. Por ejemplo, si uno hizo su voto poco antes de Shavuot, en cuyo caso el año termina antes de Shavuot al año siguiente, pero no han transcurrido 3 Moadín en orden hasta Sukkot del tercer año. Pero según el que no es de la opinión de que los 3 Moadín deben estar en su orden correcto, ¿bajo qué circunstancias puede encontrar este caso de un año sin 3 Moadín? La Gemara aclara nuevamente, de acuerdo según el rabino Yahudá Hanasi, Yahudá Haná, si encuentras un año sin 3 Moadín en un año bisiesto, como se enseña en una baraíta, en el caso de casas de ciudades amuralladas, con respecto a las cuales se da un propietario solo un año para canjear su casa, y la vende, después de la cual se convierte en posesión permanente del comprador. El verso dice, y si no se redime en el espacio de un año completo, Vayikra 25:30, ¿cómo se determina el año? El rabino Yehudá Nasi dice, uno cuenta 365 días como el número de días en un año solar y no el año lunar habitual, por eso se llama año completo. Y los rabinos no están de acuerdo y dicen, se cuentan 12 meses día a día, desde la fecha de la venta hasta esa misma fecha, 12 meses después. Y si es un año bisiesto, con un mes adicional. El mes bisiesto es para beneficio del vendedor, es decir, tiene 13 meses para redimir su casa. Usted puede encontrar un año sin 3 Moadín según el rabino Yehudá Hanasí. ¿Cómo es eso? Es posible en un caso en el que uno consagró al animal después de la Moed de Pesaj. De modo que una vez que llega al final del segundo mes de Adar, en un año bisiesto, el año se completa, pero las Moadín aún no se han completado, ya que el tercer Moed aún está por llegar. Sin embargo, según los Jajamín, ¿bajo qué circunstancias puede encontrar este caso de un año sin 3 Moadín? La Gemara responde, como Ra Shemayá enseñó en una baraíta, Shavuot a veces se produce en el quinto de Sivan, a veces en el sexto de Sivan y algunas veces en la séptima entrada. ¿Cómo es eso? Si ambos los meses de Nisan y Iyar están llenas, meses de 30 días cada uno, la Moed de Shavuot que se celebra 50 días después del segundo día de la Pesaj, se produce en la quinta de Sivan. Si ambos meses son cortos, con 29 días cada uno, ocurre el séptimo de Sivan. Y si uno de ellos está lleno y el otro es corto, ocurre en el sexto de Sivan.
Según esta opinión, si ambos meses estaban llenos y la Moed de Shavuot ocurría el quinto día de Sivan y uno hizo su voto el día después de Shavuot, es decir, el sexto de Sivan y el año siguiente ambos meses fueron cortos, para que la Moed de Shavuot ocurriera el séptimo de Sivan, habría pasado un año entero sin 3 Moadim. La Gemara comenta, ¿y quién es la Taná que no está de acuerdo con Ra Shemaya y dice que un año tiene un número fijo de días? Es Ajerín. Como se enseña en una baraíta, Ajerín dice, la diferencia entre Shavuot de un año y Shavuot del año siguiente, y de manera similar entre Rosh Hashanah de un año y Rosh Hashanah del año siguiente, es de solo 4 días de la semana. Hay 354 días en un año lunar que se dividen en 12 meses alternos. 6 meses de 30 días y 6 de 29 días. Por lo tanto, cada año dura 50 semanas y 4 días. Y si fuera un año bisiesto, en cuyo caso el año se compone de 383 días o 54 semanas y 5 días, hay una diferencia de 5 días entre ellos. El rabino Seira pregunta, en el caso de un heredero, ¿cuál es la halajá con respecto a la prohibición de no se demorará? Es decir, un heredero transgrede la prohibición de retrasar un voto hecho por su padre. La Gemara explica los dos lados de la pregunta. Es que el Rajún declara en la Torá: cuando hagas un voto, el Adón Tolojín, no demorarás en pagarlo. Devarim 23:22. Y esto, uno, el heredero, no hizo un voto. Y esto, uno, el heredero, no hizo un voto. O tal vez la esencia de la misma es como dice, y allí vendrás, y ahí traerás tus holocaustos y tus sacrificios. Devarim 12:5 y 6. Y este es el heredero, está obligado a venir y traer las ofrendas de su padre. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar esta segunda parte del Talmud Bablí del Tratado de Rosh Hashanah. Lejitrao.